Pues quería consultarle al inicio, ha habido un cambio de papa, un apagón, ¿cómo se vive desde la política madrileña esta actualidad frenética? La verdad es que llevamos como una década, ¿no?, de este nuevo ciclo político, efectivamente en la que no paran de sucederse cambios constantemente y que creo que lo que más estabilidad da precisamente para afrontar un periodo de tantos cambios es tener una buena organización con una estructura bien arraigada, con una capacidad de respuesta inmediata a lo que sucede en nuestro alrededor, porque finalmente creo que esa fortaleza viene por la capacidad de flexibilidad que tenemos como organización para dar respuesta ante todos esos cambios inmediatos, y eso creo firmemente en que lo da una buena estructura organizativa. ¿Y ahora mismo a qué retos hacen frente desde la oposición política en Madrid? ¿Qué retos? Sí. Bueno, frente a un Partido Popular en Madrid, encarnado por una presidenta que creo que cuyo único proyecto político es el resentimiento, ¿no? Ese resentimiento que tienen, en el que muestran una y otra vez como su único afán es mostrarnos que creen que los avances sociales en nuestro país han ido demasiado lejos y además que no quieren al país que es hoy España. Creo que lo que más fuerte tenemos que ser y más contundentes es precisamente en que nuestro convencimiento es el amor genuino que tenemos no solo por Madrid, sino también por nuestro país, y defender precisamente con orgullo y sin ningún tipo de complejo nuestros valores. Creo que la izquierda hoy por hoy en Madrid tiene que salir con orgullo y sin complejos a defender unos valores que hacen que realmente podamos estar construyendo, ¿no?, esta alternativa frente a ese Partido Popular en Madrid, y que si esto en los años, por ejemplo, que nos preceden de lucha por los derechos de la clase trabajadora nos hubiera salido con orgullo y con convicción, por ejemplo, a la reducción de la jornada laboral, a los derechos laborales, a las vacaciones pagadas, hoy por hoy no podríamos estar defendiendo con mucho orgullo que efectivamente queremos la reducción de la jornada laboral y que 37 horas y media es solo el punto de partida, que hay que salir con orgullo y con convicción a defender que ese es el punto de partida, pero que queremos la reducción de la jornada laboral a las 32 horas. Y que si en estos últimos 200 años de historia, de organización y de lucha por los derechos de la clase trabajadora nos hubiera salido así, hoy por hoy no tendríamos estas condiciones. Así que yo creo que la izquierda tiene que salir así, tiene que salir fuerte, a defender realmente unos valores que lo que hacen es ensanchar nuestra democracia. Y además que lo hacemos con alegría, porque yo creo que últimamente estamos escuchando a Ayuso que nos llaman tristes, ¿no? Nos llaman tristes quienes ven, por ejemplo, una escena en una serie de dos mujeres besándose y se ahogan en un vaso de agua. O sea, no puedo entender qué hay más triste que pensar que llega el fin del mundo por ver a dos mujeres amándose en la ficción, y que no es más que un reflejo del país que somos hoy, afortunadamente. Y en la Asamblea de Madrid, ¿cómo se vive un rodillo parlamentario con una mayoría absoluta en la que ninguna de sus iniciativas consigue salir adelante? ¿Cómo se trabaja día a día sabiendo que al final ese va a ser el resultado final? Bueno, pues precisamente con ese convencimiento por la política que ejercemos desde Más Madrid, sin complejos, de que realmente estamos construyendo esa alternativa al Partido Popular, y que yo creo que a día de hoy todo el mundo en Madrid sabe que la izquierda madrileña se llama Más Madrid, y que saben que todos los madrileños que están defendiendo el derecho a la sanidad pública para que los 139.000 niños que hay en Madrid sin pediatra asignado puedan tener un pediatra, saben que en Más Madrid tienen esa voz dentro de la Asamblea. O las personas LGTBIQ+, que ven cómo a nivel mundial
se los está poniendo en la diana, saben que en Más Madrid tienen esa voz que los va a defender en la Asamblea, pero no solo en la Asamblea, porque yo siempre digo que la política a nivel regional de esta comunidad autónoma tiene dos campos de acción. Por una parte tenemos la Asamblea de Madrid y por el otro lado tenemos la justicia, porque cuando pretende el Partido Popular pasarnos el rodillo en la Asamblea de Madrid o la mordaza, lo hemos dicho, lo hacemos y la justicia nos está dando la razón. Cuando vamos a Defensor del Pueblo a pedirle que defienda a las personas LGTBIQ+ en la Comunidad de Madrid frente a esa derogación de la ley que protege a las personas trans y LGTBI por parte de la señora Ayuso, el Constitucional lo admite a trámite. Y en ese convencimiento, precisamente, cuando también lo vemos con el ejemplo de las personas que salen a manifestarse en Madrid por el derecho a la vivienda, saben que en Más Madrid no nos va a temblar las piernas frente a ningún lobby inmobiliario y que tienen esa voz que los representa dentro de la Asamblea. Y justo esta semana el Tribunal Constitucional, además, nos ha dado la razón, admitiendo a trámite un recurso de amparo por el veto de la Asamblea de Madrid a nuestra petición de que se constituyera una comisión de investigación sobre los negocios de Alberto González Amador, el novio de la señora Ayuso, durante la pandemia con material sanitario. Y además, en este mismo recurso de amparo, el Constitucional admite a trámite el recurso que presentamos para que Miguel Ángel Rodríguez, el jefe de gabinete de la señora Ayuso, comparezca en la Asamblea de Madrid para dar explicaciones de esas amenazas a periodistas, a vuestro periódico, por esa investigación en tanto al ático del que disfruta la señora Ayuso y de los negocios de su novio con el Grupo Quirón, que es el principal cliente de la Comunidad de Madrid. Así que frente a ese rodillo, el convencimiento de que creemos que los madrileños cada vez entienden que somos su voz dentro de la Asamblea, y lo que no se puede dentro de la Asamblea, no dudaremos en ir ante la justicia. En la Asamblea usted asumió la portavocía de Más Madrid en noviembre de 2023. Con la salida de Juan Lobato y de Rocío Monasterio es la portavoz de la oposición más veterana. Habría una reflexión que sería plantear si considera que desgasta hacer oposición a Ayuso. No creo que ninguna de esas razones sean por desgaste, cada partido tendrá su razón. En nuestro caso es con todo el orgullo precisamente bueno, de estar representando a esa izquierda madrileña que, como te decía antes, creo que cada vez más madrileños entienden que es Más Madrid. Y sobre todo, pues sí, con el orgullo y con el convencimiento de que hay una alternativa también a una mayoría absoluta, porque torres más altas hemos visto caer. Y, por ejemplo, en el PSOE, ¿sienten que ha habido un cambio en el partido, en la propia, por ejemplo, cada jueves en el Pleno, al interpelar a la presidenta por parte del PSOE? No sé cómo lo interpretan ustedes, que casi comparten bancada. ¿Cómo lo ha vivido? Porque desde fuera sí que se plantea cada jueves que se vea una portavoz muy incisiva contra Ayuso. Bienvenido a Madrid todo el que quiera darle la vuelta al gobierno de la Comunidad de Madrid, pero yo espero que todo el mundo entienda que aquí no se trata de repartirnos los votos de la izquierda que obtuvimos en el 2023, sino hacer crecer esos votos. Nosotros estamos mirando de frente, le hablamos cara a cara a Ayuso todos los jueves y esperamos que el Partido Socialista entienda que el camino es enfrentarse a la señora Ayuso y no repartirnos efectivamente la tarta del 2023. Creo que es el único camino realmente para darle la vuelta al gobierno regional.
Y desde su formación, porque en las últimas elecciones ustedes consiguieron, Más Madrid se consiguió situar como primer partido de la oposición, superando al PSOE. ¿Se teme desde Más Madrid que con este cambio de actitud por parte de la portavocía, con una actitud un poco más agresiva contra Ayuso, ese sorpaso, el PSOE tenga alguna opción de sorpasar a Más Madrid de cara a las próximas elecciones? Si ese es el objetivo del Partido Socialista, creo que estarían en el camino equivocado, porque, como digo, espero que no estén aspirando a la segunda posición en la Asamblea de Madrid, como estamos haciendo nosotras, que es aspirar a gobernar la Comunidad de Madrid. Aspiramos a tener la primera posición. Por lo tanto, eso además no se ejerce únicamente desde una portavocía en el Pleno de la Asamblea, sino que se construye día a día, los 365 días del año, sin descanso, desde la Asamblea de Madrid y desde cada uno de los municipios donde Más Madrid ya está gobernando y en los que estamos demostrando precisamente que sí, que hay una alternativa a esas políticas públicas. Así que no sé si es agresividad, en nuestro caso lo que tenemos es un amor genuino por Madrid y el convencimiento de que hay un mejor Madrid posible y sobre todo un mejor Madrid posible para todos. ¿Y cuál es el futuro de Más Madrid, por ejemplo, para 2027? Se planteaba hace unas semanas que Mónica García había dejado caer que ella iba a ser la candidata. No sé si es un anuncio oficial. ¿Cómo lo han vivido dentro del partido? Mónica García, además de ser la mejor ministra de Sanidad de España, es la portavoz de Más Madrid, es la portavoz y además sigue dando respuesta, ¿no?, a la política y a la actualidad madrileña. Y ahora mismo en lo que Más Madrid está concentrada sin respiro es precisamente en hacer crecer nuestra comunidad política con una alternativa de camino hacia el 2027 para cada vez ser una comunidad política más grande. Yo creo que cuando llegue el momento de pensar quién encabeza ese proyecto, lo haremos, pero ahora mismo lo que tenemos que estar dando es respuesta a las preocupaciones de los madrileños, que son concretas y atravesan la vida cotidiana. O sea, solo por aclarar, entonces no está como totalmente oficializado que Mónica García vaya a ser la candidata de Más Madrid en 2027. Ahora mismo estamos centrados, como te digo, en hacer crecer nuestra comunidad política y para seguir convenciendo precisamente al pueblo madrileño de que hay una alternativa posible y que en el 2027 apoyen en unas elecciones. Y además es que yo estoy convencida, porque en cada una de las veces que Más Madrid se ha presentado a unas elecciones, en el 2021 y en el 2023, no hemos parado de crecer. Tenemos un margen de crecimiento muy alto, nuestro techo es el cielo de Madrid y lo estamos haciendo ganando desde el territorio. Usted planteaba exactamente la corta vida de Más Madrid. A finales del año pasado sacudió un escándalo el caso de Rejón en el partido y en todos los partidos también que conforman Sumar. ¿Qué balance hace ya meses después de la gestión de aquel caso? La gestión interna, me refiero, es la gestión del partido, cómo lo vivieron. Sí, yo creo que ese caso nos demostró a todos que ningún espacio de nuestra sociedad está libre de violencias machistas y que nos reafirmó en que la diferencia está en cuando tienes herramientas feministas para dar una respuesta contundente y rápida, precisamente para cerrar un caso así. Creo que esa es la diferencia. Una de las aristas que salpicó este caso fue la situación en la que se quedó una de sus diputadas, que acaba de dejar, bueno, dejó el acta en marzo, Loreto Arenillas. Meses después, ella emitió un comunicado exponiendo cómo había vivido todo aquel caso. Meses después consideran que fue un error exponer públicamente a Arenillas en plena vorágine, días gestionando la crisis, además con una crisis pública, una gestión de crisis. ¿Qué balance hacen de aquella exposición?
Yo creo que llevamos a cabo un proceso coherente de principio a fin, y en un momento en el que en un partido político hay una ausencia de explicaciones, lo primero que se rompe es una falta de confianza, y ante una falta de confianza lo que tuvimos que hacer fue el cese de todas sus responsabilidades dentro de la organización, siendo coherentes, como digo, con nuestros principios, y creo que se cerró bien. Nunca quedó muy claro por qué se planteaba el cese de la organización si el partido terminó reconociendo que Arenillas no había encubierto a Errejón. ¿Qué motivos había detrás de ese cese? Usted habla de una ausencia de explicaciones. Bueno, en el momento en el que hay una falta de explicaciones ante un caso de violencias machistas y no son suficientes, como digo, hay una ruptura de confianza, y en política el principio que rige todo es la confianza. Si eso no se da, no se puede estar en espacios de debate y de decisión, sobre todo para seguir dirigiendo el rumbo de nuestra organización. Y, por ejemplo, en este caso, ¿qué explicaciones echaron en falta? Contradictorias. Se pusieron en contradicción determinadas explicaciones en el que una y otra vez, como en cualquier espacio, eso pone en cuestionamiento la confianza, y bueno, no, tuvimos que ser coherentes cuando decimos que el principio político debe ser la confianza. Si eso se rompe, hay que ser coherentes y cerrar esa situación. Y en clave nacional, ve al espacio a la izquierda del PSOE, del que ustedes forman parte, llegando unido a unas próximas elecciones generales. Bueno, estamos en el Ecuador de la legislatura. En estos 2 años el gobierno de coalición progresista nos ha dado muchas alegrías, así que creo que en los 2 años que quedan nos van a seguir dando alegrías, sobre todo porque es un gobierno progresista que está pensando en el bien de los españoles, y además trayendo cosas concretas, como hoy, por ejemplo, que se aprueba en el Consejo de Ministros la reducción de la jornada laboral, o que estamos en unas cifras históricas de desempleo. Ante ese programa político que antepone el bien de los españoles, vemos, sin embargo, a una derecha que desde el minuto 1 del gobierno progresista no solo no demostró que no tiene ningún programa de gobierno, ningún programa para este país, sino que además es como tener al enemigo en casa. O sea, es como, yo creo que el Partido Popular es el mejor amigo del caos, porque considera que cuanto peor le vaya a los españoles, mejor le van a ir a ellos mismos. Y esto lo hemos visto en diferentes momentos de crisis de nuestro país, que cuanta más certezas y estabilidad había que darle a la ciudadanía, bueno, pues ellos más han intentado como provocar ese caos, ¿no? Y además ir en contra del bien común de los españoles. Vimos a Feijóo yéndose a Bruselas para intentar sabotear la excepción ibérica, por la que hace que en España seamos uno de los países en donde las familias paguemos una factura de la luz más baja. Lo vimos con un Partido Popular en el Congreso votando en contra de las ayudas para los afectados por la DANA, en contra de las subidas de las pensiones, en contra de las ayudas al transporte público, y lo hemos visto perfectamente encarnado con la señora Ayuso y con Almeida el mismo día del apagón, por ejemplo. Ese día que había que salir en coordinación entre las administraciones a dar certezas y estabilidad a la ciudadanía ante un momento de incertidumbre, se dedicaron a anunciar que iba a venir el caos y el pillaje en Madrid. No solo creo que sean el enemigo en casa, sino que además, insisto, creo que quieren que nos vaya mal a nosotros para que les vaya mejor a ellos, porque ese día del apagón, lo que vimos en Madrid, en las calles, lo vimos todos.
fue solidaridad, esa seña de identidad tan propia del pueblo madrileño, ayudándose entre ellos, entre los que tenían que volver a sus municipios que trabajaban en la capital, entre las mujeres que daban agua, los que tenían que volver andando, y luego entre los que salieron luego a las plazas y a los parques a buscar cobijo en el otro, ¿no? Que al final somos eso, que siempre estamos contando con el otro, pues con ese espíritu de alegría. Así que frente a ese caos que intentan sembrar, creo que hay un gobierno de España que en 24 horas resolvió una situación de crisis bien, asumiendo que además hay que investigar y que esto además nos da la certeza que este es el camino, mirar siempre cuál es el interés del pueblo español, cómo podemos seguir ensanchando la democracia, y hacia ese camino transitaremos hacia el 2027, bajo ese principio, frente a los que lo único que buscan es su propio beneficio. Usted mencionaba cómo Ayuso afrontó el apagón el pasado viernes, el 2 de mayo. Ustedes fueron la única representación que hubo de formaciones progresistas. Ella en ese discurso volvió a culpar de alguna forma al gobierno del apagón. ¿Cómo vivieron ese acto y cómo han vivido toda esta polémica que ha habido por el veto a la asistencia de representantes del gobierno central, la polémica que también se creó porque el gobierno central y el Ministerio de Defensa retirase la parada militar? Ayuso, el día del apagón, como digo, lo primero que salió a decir es que desconfiaba del pueblo madrileño con ese intento de sembrar el caos, y no dudó un solo minuto también en posicionarse como lobista de las energías nucleares, ¿no? Yo creo que aquí hay que ser contundentes en reafirmar que el único camino posible son las energías renovables, que nos lo está mostrando no solo el contexto geopolítico mundial en el que tenemos, en el que pasa por ser autosuficientes, sino que además hay que seguir apostando por la transición ecológica que viene de la mano de las renovables, por el bien del planeta y también por el bien de los bolsillos de las familias madrileñas. Pero es que Ayuso no perdió un solo minuto en lo que viene haciendo históricamente, que es cuando se tiene que posicionar entre, por ejemplo, la sanidad pública y la sanidad privada, se posiciona del lado de la privada. Cuando se tiene que posicionar del lado del derecho a la vivienda o de Blackstone, se pone del lado de Blackstone. Cuando se tiene que posicionar del lado de las energías renovables, limpias, seguras y baratas, ella se posiciona como la lobista de las energías nucleares, como está haciendo hoy mismo desde Francia. No se puede ser más antipatriota. ¿Cree que a Ayuso le ha pasado factura todo el escándalo de su pareja y el hecho de situarse ella como víctima de una operación de Estado? ¿Cree que le puede pasar factura de cara a unas próximas elecciones? Yo creo que Ayuso y su novio Alberto González Amador en realidad son como una empresa con ánimo de lucro, ¿no? Ella pone el poder político y él se lleva la pasta y los dos se benefician de esa corrupción con la administración, porque es imposible que Ayuso esté llevando el tren de vida que lleva, por mucho sueldo que tenga como presidenta de la Comunidad de Madrid. Es imposible llevar el tren de vida que lleva sin estar beneficiándose de delitos. Y aquí también necesitamos respuestas que si no nos las dan dentro de la Asamblea de Madrid, las obtendremos a través de la justicia, porque también necesitamos saber cómo un tipo que viene a defender que ser comisionista es un trabajo, cuando se ha llevado el novio de la señora Ayuso 2 millones de euros por poner en contacto una empresa con la administración que su novia preside,
Necesitamos respuestas sobre eso y vamos a seguir insistiendo en que hay demasiadas incógnitas, que nosotros dijimos que los delitos fiscales de alguien que se lleva 2 euros por creerse que ser comisionista es un trabajo y que además defrauda a Hacienda con avaricia 350.000 euros, no es solo esa causa, sino que además va a tener que dar respuestas ante la justicia gracias a la acusación popular de Más Madrid para que dé explicaciones sobre ese presunto soborno al presidente de Quirón Prevención, como digo, el principal cliente de la Comunidad de Madrid, que además, gracias a ese triángulo amoroso, Alberto González Amador ha visto multiplicado su patrimonio. Usted es una de las personas a las que denunció González Amador, creo que por llamarle delincuente le pedía 20.000 euros. ¿En qué punto está esa demanda? Es que el Partido Popular no ha perdido oportunidad de mostrarse como una mafia para lavarle la cara al novio de la señora Ayuso, ¿no? Lo hemos visto cómo han montado una causa contra el fiscal general a ese modo de esa directriz que dio Aznar de el que pueda hacer que haga, cómo van amenazando con triturar periódicos como El Diario a todos esos periodistas que se atrevan a investigar sobre el ático y sobre los negocios del novio de Ayuso con el Grupo Quirón y con la Comunidad de Madrid, en presentar querellas contra todos los periodistas o políticos de izquierdas que nos atrevamos a denunciarlo, y no solo no nos amedrenta, sino que no vamos a parar y vamos a haber sentado al señor Alberto González Amador en el banquillo, como digo, no solo por una causa, sus delitos fiscales, sino también por esa mordida al directivo de Quirón. Esto no nos va a parar, sino que nos reafirma en que deben tener demasiadas cosas que tapar para ponerse a funcionar como una mafia para lavarle la cara al señor Alberto González Amador. Uno de los asuntos que más factura pasa a Isabel Díaz Ayuso en la Asamblea, en la que a veces llega a perder las formas, es lo sucedido en las residencias durante la pandemia. 5 años después nadie ha asumido responsabilidades por lo que pasó, por el número de fallecidos que hubo. Desde la política, ¿se puede hacer algo para reparar a los familiares de aquellos fallecidos? Como mínimo, el compromiso inquebrantable que tenemos con los familiares y con las propias víctimas en que esto no se olvide, y que frente a una Asamblea de Madrid que trabaja al servicio de la señora Ayuso para que en la Asamblea no se hable de todo lo que a ella le molesta, se siga hablando de esto. Cuando impiden, porque nos tumban iniciativas para poder debatir esto en la Asamblea, buscamos siempre el recoveco, el camino para que los 7.291 hombres y mujeres que murieron por culpa de los protocolos de la vergüenza no sean olvidados, y además sigamos buscando ese camino de verdad, justicia y reparación, no solo por ellos, sino también porque el modelo que dio lugar a esos protocolos de la vergüenza es el modelo de cuidados de las personas mayores que a día de hoy sigue funcionando en las residencias de mayores. Yo estoy segura que la señora Ayuso no llevaría a su madre a una residencia pública de la Comunidad de Madrid. Después de la pandemia, nadie siente que las residencias de mayores en esta región sean un espacio seguro. Yo creo que ningún consejero, ningún diputado del Partido Popular asumiría ese modelo por el cual se les da un menú de 6 euros de desayuno, comida, merienda y cena a esas personas mayores. Y ese modelo hay que cambiarlo de abajo arriba. Y ese modelo se puede cambiar. O sea, no es que solo estén abocados las personas mayores a ser cuidadas de esa forma. Se puede cambiar, y nosotros hemos presentado y seguimos presentando y seguiremos inquebrantables para seguir demostrando que hay otro modelo posible de cuidados, que pasa principalmente y en primer lugar porque las trabajadoras de los cuidados, las trabajadoras de las residencias, en un porcentaje altísimo, un trabajo feminizado,
tengan mejores condiciones laborales, porque sus condiciones laborales, si mejoran, revertirán favorablemente en que una persona mayor en una residencia en nuestra región no tenga solo 8 minutos de una cuidadora para que le den los buenos días, para que la levanten, para que le aseen, para que la vistan, para que la lleven al comedor a desayunar, porque hay otro modelo de cuidados en el que tenemos que seguir defendiendo que las personas mayores no tienen que estar hacinadas en macrocentros, porque las personas mayores tienen el derecho a vivir de la forma más parecida que hay a sus hogares, en sus barrios, en sus entornos, cerca de los suyos, precisamente para que la Comunidad de Madrid, por ejemplo, no vuelva a contratar a esas empresas reincidentes en dar comida podrida a las personas mayores. Quiero decir, que parece que esto como que viene abocado, que como es que ¿no? está determinado que es una condena para esas personas mayores. Hay una alternativa y tanto los familiares como las personas que a día de hoy, 50.000 personas mayores que viven en las residencias en nuestra región, saben que con Más Madrid van a tener ahí una fuerza inquebrantable al desaliento y a la deshumanización del gobierno que representa la señora Ayuso. Usted mencionaba antes la crisis de la vivienda, precios de alquileres inaccesibles no solo para jóvenes, sino para muchas familias, pisos turísticos que echan a la gente de los centros. ¿Cuál es el futuro de una región que está afrontando esta crisis de vivienda? ¿A qué estamos abocados? Yo creo que lo que necesitamos es que se pinche la burbuja del alquiler. Aquí la pregunta es, ¿quién se va a atrever a pinchar la burbuja de la vivienda en España? Cuando comprendamos que no se puede especular con un bien de primera necesidad, cuando se impida comprar vivienda para ganar dinero, bajarán los precios tanto de la vivienda, de la compra como del alquiler, y el problema es quién se va a atrever a hacer eso, y yo creo que aquí el Partido Socialista no se va a atrever. Esto nos lo ha demostrado cada una de las veces que desde Más Madrid hemos presentado propuestas para garantizar el acceso a la vivienda, cuando hemos presentado una ley del alquiler indefinido, que no solo la hemos presentado en la Asamblea de Madrid, porque el mismo deseo que nos mueve para el pueblo madrileño es el mismo deseo que tenemos para el resto de España, y por eso la hemos presentado también en el Congreso. Bueno, por los argumentos que utiliza el Partido Socialista en contra de nuestra ley del alquiler indefinido son los argumentos que utiliza la derecha cuando nosotros exigimos que se topen los precios del alquiler. Unos porque dicen que va a subir los precios y los otros porque son una medida franquista. Yo aquí insistimos en que hay medidas que se pueden llevar a cabo de forma inmediata y a coste cero, porque no hay una única medida para resolver el acceso a la vivienda. Son muchas y que se pueden implementar desde ya y en todas partes y a la vez. Insisto, no es solo que exijamos y que cerrando los pisos turísticos ilegales vaya a aumentar el parque de vivienda y con ello vaya a bajar los precios. No es solo esa medida, es que para acompañar a eso también hay que topar los precios de la vivienda, es que hay que implementar el alquiler indefinido para dar estabilidad tanto a las familias, a los inquilinos, como también una estabilidad de los precios, también para darle seguridad a los propietarios y, por supuesto, para la construcción masiva de un parque público de vivienda en nuestra región, pero un parque público de vivienda asequible y de calidad, un parque público donde la vivienda de la Comunidad de Madrid sea un orgullo vivir en una casa de la Comunidad de Madrid, y no como es ahora, que es casi un estigma, ¿no? Vemos como hay un porcentaje
el número de personas, de madrileños que han rechazado vivir en viviendas del Plan Vive de la señora Ayuso es mayor de los que se aceptan en Getafe, en San Sebastián o en Alcorcón, porque no solo son viviendas que están a precio de mercado y en algunos lugares más caras, sino que además son defectuosas. Usted y su familia llegaron a España desde Argentina huyendo de la dictadura allí. ¿Cómo vive cada semana el relato que se plantea en la Asamblea de Madrid sobre la migración, en la que la extrema derecha llega a vincular migración con criminalidad? Ay. No solo la extrema derecha. El racismo institucional que vemos a través del gobierno de la señora Ayuso lo vemos decantado en cuestiones tan cotidianas y vitales como son, por ejemplo, cuando Ayuso se llena la boca en esas ayudas a la maternidad y a la crianza y vemos los criterios que establece, en el que, por ejemplo, dice que las ayudas a la maternidad será para aquellas madres que lleven más de 5 años empadronadas en Madrid. Madrid, una región conformada por gente venida de toda España y de todo el mundo. ¿Qué pasa? ¿Que los niños de los hijos inmigrantes no tienen los mismos derechos que los otros niños? Garantizar los derechos a la infancia no debe pasar ni por su lugar de nacimiento, ni por su código postal, ni por el dinero que tengan las familias, sino por rentas universales por crianza, y vemos cómo ese racismo institucional se cuela a través de los más vulnerables de esa infancia, negando la asistencia sanitaria a madres migrantes embarazadas y a sus hijos, la atención hospitalaria, así que no es solo la ultraderecha, es una agenda que también ha comprado la señora Ayuso y que no honra al pueblo madrileño, porque por mi experiencia y por la de mi familia puedo decir que la principal seña de identidad del pueblo madrileño es su solidaridad, su fraternidad y siempre su principio de acogida, que no pregunta de dónde vienes, sino que necesitas. Pues perfecto, por mi parte ya estaría. Muchas gracias.